Entonces, ahora vamos a ver otra cosa. Vimos una estructura de una clase, una estructura básica de una clase normal, pero ahora vamos a ver cosas que debo considerar en una clase de escuela bíblica de verano, que son muy, muy importantes. Y es que al inicio de la clase, recordemos tres partes: inicio, desarrollo, conclusión. Al inicio, yo debo ser muy claro en el objetivo, desde el comienzo. Es decir, yo debo mencionar la intención bíblica de la clase desde el comienzo. En este caso, si retomamos el mismo ejemplo de la primera clase que vimos en la primera reunión de BDP, el agua viva, sería el objetivo mostrar que por muchos bienes mundanos que poseamos, siempre deseamos tener más. Pero solo el Señor Jesús conoce nuestra necesidad real y puede saciar esta sed vital. Entonces yo al comienzo de la clase le voy a decir a los chicos que por muchas cosas que ellos vivan, por muchos bienes que tengan, por muchas cosas que intenten alcanzar, nunca va a llenar nada de eso el vacío de sus vidas, porque solo Jesús es el agua viva que nos sacia. Eso tiene que ser muy claro. Y ligado a esto, yo al comienzo de una clase debo ser, y esto es muy importante porque lo vamos a ver pocos días, entonces yo sí o sí tengo que ser amable con mis estudiantes. Mi autoridad, porque vamos a tener autoridad, tiene que ser un maestro amable, cálido, confiable, que entiende que tiene una responsabilidad por lo que pasa en la clase y no su autoridad la toma como una licencia para actuar como bien le parezca o reaccionar dependiendo de los chicos. No, nosotros debemos desde antes predisponernos a tener una actitud amable, de amor con ellos. ¿Por qué? Porque es muy importante la forma en la que yo me refiero a ellos, cómo respondo a su pregunta, cómo reacciona cuando hacen algo. Es muy, muy importante. Y ojo que esto no significa ser permisivo, no tiene nada que ver, son cosas distintas. Ahora vamos a ver lo siguiente, que es el desarrollo de la clase. ¿Qué cosas yo debo considerar en el desarrollo de la clase? Primero que tengo que exponer el contenido bíblico, sí o sí. Tengo que relatar la historia de la Biblia, leer los versículos y mostrárselo, sí o sí. Eso no puede no estar. Y luego de eso, yo tengo que traspasarlo a una realidad aplicable hoy. Es decir, yo tengo que transformar esa realidad bíblica, esa historia de la samaritana, a una realidad que ellos puedan entender con su contexto. ¿Cómo? Con figuras, con ejemplos, historias, adivinanzas. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos haciendo una clase y no una predicación. La predicación es distinta, es diferente. La clase es diferente y la clase requiere una contextualización del contenido a una realidad significativa para quienes lo están escuchando y su contexto. Eso es muy, muy importante, porque así yo lo puedo hacer mío, puedo adentrarme en ese contenido mucho más que cuando es algo que no me interesa. Seguido de eso, o en esta parte del desarrollo, tengo que saber que tengo que hacer actividades con un propósito teológico. Sí o sí, mis actividades tienen que girar en torno al objetivo del texto base. Dijimos que el objetivo era mostrar que Jesús es el único que puede saciar la sed de esos niños, que Él es el agua de la vida. Entonces, mi actividad no puede ser hacerlos saltar y correr y hacer una gincana. No tiene sentido. Una clase debe ser coherente. Por eso, mi actividad tiene que estar relacionada al objetivo, sí o sí. Y al final, en la conclusión de la clase, yo tengo que considerar lo siguiente. Tengo que preguntar con intención. Es decir, yo retomo los contenidos nuevamente y pregunto, y esto es un tip, pero es bueno que lleven preguntas preparadas desde antes. No es bueno a veces dejar las cosas em, a la improvisación. ¿Por qué? Porque a veces uno puede improvisar, pero a veces no. Y ojo, esto no quiere decir que en algún momento uno siendo guiado por el Espíritu no pueda ocurrir una pregunta buena, bíblica, que sirva y hacerla. No, eso podemos hacerlo. Pero hay que prevenir, porque ¿qué pasa si no se me ocurre ninguna pregunta? Entonces sí o sí tengo que prepararme ante dos, tres preguntas mínimas. Y luego tengo que hacer las preguntas de metacognición, que son preguntar qué aprendieron de la clase y hacer que ellos mismos hagan este ejercicio reflexivo de qué aprendí hoy, porque así yo voy a observar si se entendió o no se entendió la clase. También es necesario hacer una síntesis, es decir, resumir
toda la clase de manera estructurada, lo que va primero, primero, segundo, segundo, tercero, tercero, de manera reducida, ¿ya? De lo que se habló, para luego dar paso a una última reflexión en base al texto, nuevamente. ¿A qué texto? Al texto bíblico. Y ligarlo, ese texto, al objetivo de la clase, de manera implícita. Esto igual puede variar, puede ser implícita o explícita, y ahí depende lo podemos hacer hasta con un ejemplo, podemos ahí poner una oración, incluso ahí eso depende de la planificación de la clase. Pero esta es la segunda parte de estos videos, ¿ya? Así que es muy importante que entiendan esto, que lo vean nuevamente, porque lo vamos a trabajar.